Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video tutorial de Estudia Ajedrez. Bienvenidos al torneo de ajedrez Chess24 Banter Series. Estamos ya en la ronda número 2 y en concreto el match que voy a tratar hoy es el de Magnus Carlsen contra Anish Girish. Partida número 7 y última de este match, en la que Carlsen llevará las piezas blancas, todo un jugador de 2863 de Elo, campeón mundial, que se enfrentaba a Anish Girish, un 2764 de Elo. Partida ilustrativa de cómo se debe jugar si tenemos el rey centralizado. La importancia que tiene la devolución de material si tenemos gran ventaja. Y el concepto de reagrupación de piezas. Si estáis interesados en aprender todos estos conceptos o en ver la partida, quedaros conmigo. Y vamos a empezar pues con esta partida de ajedrez en la que pues Magnus Carlsen abrió con la jugada D4, a lo que Anish Girish respondió con caballo F6, C4, E6, caballo F3. Se puede decir que estamos planteando lo que es la defensa anti-Ninja India. Es una defensa que se ha jugado muchísimo durante el match del siglo, el match entre Spassky y Fischer del año 1972. Voy a dejar ahí una tarjetita para que podáis acudir a ese match si deseáis ver alguna de esas partidas. Pues ahí se popularizó muchísimo esta defensa. Las negras juegan de 5, a lo que las blancas responden con caballo C3. Bueno, al final se ha planteado la defensa Ninja-India. ¿En qué consiste esa defensa? Bueno, pues las negras desarrollan su alfil a la casilla B4, intentando explotar la gran diagonal A5 euro y sobre todo generando una fuerte presión sobre el punto C3, combinado con posibles saltos del caballo a la casilla E4. Las blancas tienen dos opciones, principalmente. La idea de sacar el alfil por fuera de la cadena de peones o dejar el alfil de casillas negras por dentro de la casilla de peones. Es decir, aquí se va a crear una estructura de peones en D4, E3 y F2 de las blancas. Muy sólida, por cierto, esa estructura de peones, pero hay que tomar una decisión de qué vamos a hacer con el alfil. Lo vamos a jugar por fuera de la cadena de peones, donde va a tener mayor movilidad, pero va a poder controlar menos la gran diagonal A5, E1. Si dejamos el alfil por dentro de la cadena de peones, es decir, dejamos el alfil en la casilla C1, pues vamos a poder controlar de forma fácil, sencilla, esta gran diagonal. Dos formas de jugar, ambas son totalmente correctos, ambas son muy populares, y en este caso, pues Carlsen se decide por la jugada E3, diciendo, me voy a quedar con el alfil aquí encerradito, ¿de acuerdo? Por dentro de la cadena de peones de 4, E3 y F2. Bueno, las negras se enrocan. Recordar que debemos de enrocarnos lo antes posible, pero también cuando debamos. Hay ocasiones en las que en el enroque no hay tanta prisa y a lo mejor interesa mover otra pieza antes que enrocarnos. Pero si estáis empezando en el mundo del ajedrez, enrocarse lo antes posible es la mejor medicina. Bueno, A3, tocando el alfil para que las negras tomen una decisión. La jugada más lógica es alfil E7 para mantener la pareja de alfiles, pero en este caso, pues Anish Girish juega también la jugada alfil por C3, estropeando, en cierto modo, la estructura de peones blancos, pero a cambio, pues también las blancas tienen la pareja de alfiles y las negras, es decir, las negras tienen la pareja de alfiles. Algo muy cotizado, por cierto, en la élite mundial. Bueno, C5, contragolpe típico contra el centro en esta defensa, combinado todo ello con el desarrollo del caballo a la casilla C6. El problema de esta apertura en muchas ocasiones es el alfil de la casilla C8, que queda encerrado, pero dependiendo de lo que haga el blanco, si va a cambiar o no, el alfil podría salir por esta diagonal o bien podría salir por la casilla B7 o incluso por la casilla A6. Bueno, las blancas juegan dama C2, a lo que las negras juegan caballo C6. Jugada típica, como digo, para presionar precisamente sobre el centro. A4. Bueno, ya que el alfil de casillas blancas, perdón, el alfil de casillas negras de las blancas, vaya trabalengua, el alfil de casillas negras de las blancas,
pretende salir por la gran diagonal A3, F8. Y fijaros cómo eso conllevaría que el peón de C5 estaría amenazado, ya que no se puede mover debido a que la torre de F8 está por detrás. Por lo tanto, las negras tienen que tomar una decisión. Y la decisión es mover la torre de F8 a la casilla E8. Y así evitamos el problema de que la torre esté al final de esa gran diagonal A3, F8. Y además potencia en algún momento determinado por si las negras tuvieran que hacer un E5 para poder liberar el alfil de la casilla C8. Bueno, las negras cambian peones, C por D5, E por D5. La captura del peón del peón de D5 con el peón de D6 permite la salida del alfil de la casilla C8. Ese problema las negras ya lo tienen resuelto. Parece que las negras no están teniendo problemas ya en lo que es la apertura. Acabo de sacar las piezas y pueden sacarlas, desarrollarlas de forma normal. Pero, a cambio, de momento, entregan el peón de C5. Digo de momento porque parece relativamente sencillo de recuperar el peón. Después de la jugada dama A5, el peón de C5 está tocado, presionamos sobre C3, combinado con un caballo E4, y el peón de C5, como digo, está cayendo. Con lo cual, parece una jugada relativamente sensata, buena, saca una pieza, toca el peón de C3, y no solamente toca el peón de C3, sino que hay por aquí, hay un doblete, rey y torre. Bueno, las blancas se apresuran a sacar el alfil a la casilla E2. ¿Para qué? Para preparar el enroque lo antes posible. Bueno, y las negras juegan aprovechando, como digo, el toque de C3 y este doblete rey y torre, y por lo tanto la dama está supeditada a la defensa del peón de C3. ¿Qué hacen las negras? Desarrollan una pieza atacando la dama. ¿Pueden comer la dama blanca el alfil? No, porque después de dama por C3 tocaríamos o daríamos un jaque y nos comemos la torre. La dama material. Por lo tanto, las blancas toman la decisión de jugar la dama a la casilla B2. Una jugada natural, normal. ¿Por qué? Cualquier otra jugada como dama D2 vendría un caballo E4. Muy molesto. Y la casilla o la jugada dama B3, también la dama estaría expuesto en cierto modo en la gran diagonal A2, G8, por la jugada alfil E6. Por lo tanto, las blancas, muy a pesar de que el alfil no va a poder desarrollarse a la casilla 3, pues toma la decisión de jugar un dama B2. Bien. Bueno, las negras podrían haber capturado el peón de C5, haber hecho la jugada dama por C5, y ya no van a tener ningún tipo de problema o de dificultad. ¿Qué hacen las blancas aquí? Pues tendrían que enrocarse y jugar una partida en la que las blancas van a sufrir con el peón de C3 débil. Pero las negras sorprendentemente no toman esta decisión de defender el peón o de comer el peón de C5, sino que piensan, mi rey Val tiene el rey centralizado en la casilla E1. El rey blanco no se ha enrocado, las blancas no se han enrocado. Y en este tipo de posiciones, como se ve en la tarjetita, y os dejo como se ve en el vídeo, que aquí expongo, si queréis podéis echarle un vistacillo, entre Aronian y Gritschu, donde uno de los dos jugadores deja el rey en el centro, el negro en concreto deja el rey en el centro, Gritschu deja el rey en el centro, y Aronian destroza totalmente el centro para atacar a ese rey. Bueno, pues aquí Gris quiere hacer algo parecido. El blanco tiene el rey en el centro, rompamos totalmente, bueno, el centro para atacarlo. Y se saca de la manga la jugada D4. A lo que las blancas responden con caballo por D4, caballo por D4 y E por D4. Y bien, ahora parece que las negras toman el control de toda esta columna, molestan y bastante, pero después de la jugada alfil D3, para tapar la columna, alfil por, rey por, el rey blanco sí es verdad que se queda con el rey centralizado, pero la cuestión es, ¿cómo va a destrozar el centro del blanco las negras? En esa partida Aronian Gritschu era relativamente fácil destrozar todo el centro, pero en esta posición,
cómo se va a destrozar el centro. No hay muchas rupturas. La única ruptura quizá de las negras es la jugada B6. Eso puede permitir intentar romper los peones centrales e intentar abrir columnas. Pero la posición blanca es muy sólida, al contrario que en esa partida que os estoy mencionando. En esta posición el rey blanco está muy sólido. Caballo de 5. Bueno, empieza a haber amenazas como caballo por F4, la casilla F4, jaque. Empieza a haber ideas con caballo por C3 o incluso también, si queréis, dama por C3. Pero Carlsen toma una decisión brillante. ¿Cuántos peones de más tiene el blanco? 2. Como compensación, las negras luchan contra un rey centralizado que no se puede enrocar. Esa es la única compensación que tienen por esos 2 peones. ¿Será suficiente? Bueno, pues Carlsen dice, voy a devolver algo de material. Si tengo 2 de más, devuelvo 1, pero con el fin de quitar totalmente los problemas que haya por mi rey centralizado. Y la torre de H1 la pone a jugar y la lleva a la casilla E1. Y dice, ¿quieres comerte en C3? Cómetelo, para ti. No hay ningún problema. Una oportunidad que aquí quizá es que las negras jueguen esta jugada, caballo F4, tocando el rey, tocando el peón de G2. Pero bueno, las blancas van a seguir con la idea de rey F1 y a caballo D3, dama B5. Después de los cambios de damas, aunque las blancas pierdan en la calidad, fijaros qué mayoría de peones tienen aquí en el centro. Y se quedan en una partida relativamente cómoda para jugar. No solamente no deberían de perder, sino que tienen una partida muy cómoda. ¿Por qué? Porque el rey blanco tiene un camino muy facilito hacia el centro del tablero. Esta partida hay muchas posibilidades de que ganen las blancas, si queréis, el empate. Por eso, Guiri, que está obligado a ganar la partida, pues toma la decisión de decir, bueno, después de torre H1, no me voy a comer el peón de C3. ¿Por qué? Primero, si lo tomo de dama, dama por C3, caballo por C3, rey de 3, las blancas, a cambio de devolver un peón, se queda con un peón de más, solucionan el problema del rey centralizado, es más, ahora casi es ventajoso, porque estamos ya casi en un final, no hay posibilidad de ataque por parte de las negras, se queda con un peón de más, limpio. Bien, y si no come de dama, sino que toma de caballo, caballo por C3, las blancas esconden el rey. Algo parecido. El problema que tenían, porque el rey estuviera centralizado, lo esconden, ya solucionan ese problema, solo tienen un peón de menos las negras, efectivamente, pero es que es más que suficiente para perder la partida. Es decir, 2 peones de más que tenían las blancas, devuelvo 1, me quedo con peón de más que suficiente para ganar la partida y solucioné los problemas. Eso es la devolución del material y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hay ventaja material, devolvamos algo para solucionar problemas y luego con lo que nos quede ya ganamos la partida. Bueno, por lo tanto, pues aquí nuestro amigo Guiri, después de estas jugadas, caballo de 5, torre H1, pues ¿qué hace? Dama A6 jaque. Dice, no, yo tengo 2 peones de menos, pero tú te vas a quedar con el rey en el centro. Las blancas juegan rey de 2. La cuestión es, ¿cómo va a romper ese centro? Toda esta estructura de peones blancas, ¿cómo va a conseguir romperla el negro? Bueno, lo primero que hacen las negras es este H6. Para mí más que suficiente. Perdón, más que suficiente en el sentido de que demuestra, primero, que las negras no tienen un plan claro. Segundo, me parece una jugada un tanto pasiva, en el sentido de que tenemos 2 peones de menos, recordarlo. Por lo tanto, hay que jugar un poco enérgico y atacar al rey. Y lo único que pretende es controlar la casilla G5 para que el alfil no pueda ir ahí. Quiere estrangular, en cierto modo,
el alfil de la casilla E3. Pero claro, eso va a conllevar a que las blancas van a sacar las piezas. Dama por B5. Bien, colocamos la dama en una mejor posición. Y además presionamos sobre la torre. Dama F6. Otra jugada nefasta. Quizá dama G6 será mucho mejor. ¿Para qué? Para forzar el avance del peón a G3 y crear debilidades en las casillas blancas. De las blancas. Con la jugada dama F6 no se amenaza absolutamente nada. Nada, no hay ninguna amenaza. ¿Vale? Toda vez que caballo por E5, caballo por E3, no es ninguna amenaza esta jugada. ¿Por qué? Por F por E3, si dama F2, siempre hay torre E2. Por lo tanto, las blancas me dicen, si no me amenazas nada, voy a mejorar mi peón de A. ¿Por qué? Porque la idea no es activar la torre por estas columnas, sino que la idea es abrir la columna A para que la torre de A ya empiece a jugar. Y lo que quieren las blancas es jugar A6 y además controlar la única posibilidad negro que tiene de romper, de dinamitar, por si queréis, el enroque, que es la jugada B6. Con esta jugada de A5 se pretende en cierto modo evitar ese tipo de maniobras. Dama F5, otra jugada sin sentido. Las negras están haciendo jugadas que demuestran claramente que no tienen muy claro de qué jugar. ¿Qué hacen las blancas? Dama D3. Con esta jugada, ¿qué es lo que se pretende? Reagrupar las piezas. La dama D3, fijaros todas las piezas blancas como están colocadas. C5, D4, C3, E3 y el rey en D2. La posición blanca es muy sólida. Vale, que el rey blanco está centralizado, pero es que no hay manera de meter mano a esa estructura. La dama negra va a G4, ya por fin atacando el peón de G3, y ya las blancas tienen que jugar ese G3. Pero ¿cuántos tiempos han perdido las negras para conseguir esto? ¿Por qué no dama G6 directamente y ya hacíamos G3? Han ido a F6, han ido a F5 y luego a G4. Han perdido 3 tiempos muy valiosos. Las blancas han mejorado el peón de A. Hacerlo directamente. Bien. Bueno, y aquí las blancas juegan un torre a D8. Bien. Coloca efectivamente las dos torres en las columnas centrales. Pero es que esto es imposible meter mano aquí. Si las negras tuvieran un peón para romper toda esta posición, pues sí. Pero ¿cómo van a eliminar el peón de D4? No hay manera de meter mano aquí. Quizá aquí era una buena oportunidad para ya empezar a hacer B6. El problema que hay es que después de A por B6, A por B6, las torres se podrían cambiar. Con lo cual es una pieza más cambiada, más problemas para las negras. Cuanto más se simplifique, peor, ¿no? Por lo tanto, torre a D8, ¿vale? A lo que el rey a C2 se quita de esas posibles amenazas que hay en las dos columnas. El problema que hay con este movimiento rey C2, primero, si elimináramos este peón de C3, las negras podrían saltar aquí un caballo por B4. ¿Vale? Me diréis, Rubén, ¿cómo vas a eliminar ese peón de C3? Ahora lo sé. Después de rey C2, aquí hay una columna muy curiosa, muy interesante. B6 es la jugada correcta. Romper el centro de peones rápidamente. Es que no hay otra. No hay otra. ¿Y por qué digo lo de esta jugada caballo B4? Porque después de C6 podría venir un torre C8 sin miedo a la jugada C4 y D5. C4 con la idea de jugar D5. Esta jugada C4 no puede ser por el caballo B4. Entonces las blancas pues tienen que sostener el peón DC. Y si no quieren jugar C6, pues entonces son las negras las que cambian y ya sí que se va a abrir la columna D. Esta es la única alternativa por intentar igualar la partida. Ganarla me parece exagerado. Igualarla quizás sí, o luchar por ello por lo menos. Esto es lo que se tenía que haber jugado. Pero, pues
pues Guiri hace esta otra jugada, que también conlleva a otra serie de problemas. La jugada torre 6 no amenaza nada. No hay ningún plan. Quizá las negras podrían haber intentado por lo menos colocar la dama en F3, que hacía algo y evitaba que el alfil se moviera porque caía el peón de F2. Pero es que torre 6 no amenaza nada. Nada. ¿Qué hacen las blancas? Pal chollazo, alfil de 2 y a cambiar más piezas. ¿Qué piezas? La torre de 6. ¿Por qué? Porque jugar torre F6 no tiene ningún sentido después de la jugada de F4. Y las blancas se quedan con la columna E. Por lo tanto, no hay opción. ¿Qué hacen las negras? Bueno, pues ven que no hay ningún plan, que no tienen ninguna idea de cómo presionar, atacar con el caballo en C5, pues se les ocurre jugar un caballo F6 con la intención de llevarlo a E4. Y en cierto modo, esta jugada caballo E4 toca el peón de F2 y toca el peón de C5, porque la dama está detrás. Son una especie de jugadas para intentar a ver si engañan en cierto modo a Carlsen. Y obviamente Carlsen pues no cae en una trampa tan sencilla. ¿Qué juegan? Cambio de torres. Otra posibilidad era directamente haber F3. Haber jugado F3. Con esto quitamos la casilla de 4 y la dama negra donde va. Bien. Pero bueno, Carlsen dice, tengo la oportunidad de cambiar torres, voy a hacerlo ya. Torre por dama por 6. Una torre menos. Hemos cambiado piezas. Mejor, cada vez el ataque se va diluyendo más y más. Fijaros cómo las negras no tienen forma de meter mano en ese rey centralizado. Es más, las blancas se permiten el lujo de avanzar la jugada C4 para el control de la casilla de 5. No quieren que las negras vuelvan a colocar el caballo en la casilla de 5. Dama C3. Intenta ir por G2 para atacar el peón de F2 y de H2. A ver si pueden recuperar algunos menos. Pero claro, Carlsen dice, muy bien, pues yo te juego alfil E3, defiendo el peón de F2, ya está uno defendido, y si dama G2 ya me moveré el peón a H4. Es decir, si amenazaba a las negras, dama G2, atacando dos peones, defiendo uno y ya está. Caballo de 7. Último intento de trampear un poco la posición con un caballo por C5. Las negras están amenazando este caballo por C5 aprovechando que la torre está indirectamente atacando a la dama. Es la jugada caballo por C5. ¿Soluciones que hay? Bueno, pues desde dama F5, quitar la dama, por ejemplo, a la casilla F3, dama E2, pero el Carlsen dice, me voy a jugar un D5. ¿Por qué? Porque la jugada caballo por C5, después de D por C5, hay que comer la torre, perdón, hay que comerle la dama, el caballo está amenazado, esta partida ya está ganada por las blancas. ¿Por qué? Tocamos la torre, está tocado el caballo, única caballo de 4, ¿por qué? Porque si la torre se mueve por esta fila, nos vamos a comer, por ejemplo, esta, nos vamos a comer el caballo, y si movemos por aquí, vamos a coronar. Única caballo de 4, y después de rey B3, tocamos dos piezas, nos comemos. Por lo tanto, no pueden las negras comer el peón de C5, dama C7. Fijaos como cada vez, no solamente los peones centrales son una fortaleza, sino que cada vez son unos peones o un centro móvil, se llama así, centro móvil, y va a permitir a las blancas ir avanzando. Dama D4. Prácticamente es la misma estructura que teníamos anteriormente con una fila más adelante. Los peones blancos. Fijaros qué piezas más centralizadas tiene aquí la dama. El control del centro es total y absoluto por parte de las blancas. Ahora, además, las negras ya no tienen ni tipo de rupturas de B6 por C6. Bueno, las negras juegan un torre C8 para intentar recuperar el peón de C5, que es totalmente insuficiente. Aun a pesar de que las negras coman ese peón de C5, recordad que las blancas tienen dos. Se van a cambiar la dama y el caballo por la dama y el alfil. ¿Qué implicará eso? Que las negras van a entrar en un final de torres con peón de menos. Pero no solamente el problema es el peón de menos, es que el rey blanco ya está en el centro. Peón o final completamente perdido.
Por lo tanto, las blancas dicen, ¿quieres comer C5? Cómelo. No te va a valer de nada. Pero por lo menos voy a seguir mejorando la posición. Y juega este A6. ¿Para qué? La idea que os dije inicialmente, abrir la columna A. La amenaza ahora es A por B7, seguido de C6. Evita para encima que las negras, que para encima ni pueden comerlo, caballo por C5, porque después de todos los cambios, daba por, alfil por, torre por, hay A por B7, ganando. Las negras dicen, pues no tengo más remedio que jugar al B6. C6. Las blancas acaban de quedar con dos peones pasados ligados en el centro. Aparentemente con dificultades para avanzar. Puede ser, porque estén las negras controlando estas dos casillas. El alfil de E3, después de la jugada de F4 lo echa. Después de dama F4 echamos. No hay nada. ¿Vale? Curiosamente en esta posición, Giri toma la decisión de abandonar. Tiene dos peones de menos y el ataque ya no existe. Ya no hay ataque por ningún lado, es imposible. Por lo tanto, toma la posición o la decisión de abandonar. Pero bueno, teniendo partidas de 3 más 2, o siendo una partida de 3 más 2, quizá podría haber intentado hacer la jugada caballo C5. ¿Qué ocurre? Que después de ideas como dama F4 o dama G4 incluso, pues poca solución. Poca solución hay. ¿Por qué? Porque las blancas están amenazando alfil por H6. Las blancas están amenazando alfil por C5. En esta posición, Giri abandona. No hay nada que hacer. Partida muy ilustrativa de cómo debemos de jugar si tenemos el rey en el centro. Intentar ser lo más sólido posible y no permitir que se abran columnas centrales. Carlsen se veía que era muy difícil meter mano a esa estructura central y ahí jugó con el rey en el centro. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado la partida de ajedrez. Si es así, darle ahí un me gusta, compartirlo en las redes sociales, dar a la campanita y por último, y más importante, suscribiros, que es totalmente gratuito. Nos vemos pues en la siguiente partida de ajedrez de Estudia Ajedrez. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima, amigos. Un saludo.